Buenas tardes, estimadas y estimados docentes, directivos, especialistas de DRE, UGEL y público en general. Reciban el cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación. Gracias por acompañarnos, por el interés que demuestran y el compromiso que asumen al participar en estos espacios virtuales de aprendizaje, con la finalidad de seguir promoviendo la continuidad educativa en el contexto de la emergencia sanitaria. Soy Sara del Águila, especialista de la Dirección de Educación Secundaria, y los acompañaré en la moderación. El webinar del día de hoy se denomina ¿Cómo mediar el desarrollo de la competencia, construye su identidad y la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, relacionadas al área curricular de desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Este ha sido organizado por la Dirección de Educación Secundaria. El propósito es fortalecer las capacidades de especialistas de GRE, DRE, UGEL y docentes del área curricular de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para la mediación y mejora de los aprendizajes de las competencias de construye su identidad y la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Para ello, reflexionaremos mediante un video sobre las demandas sociales de este siglo XXI. Daremos a conocer la naturaleza del área y los enfoques en que se sustenta. Luego presentaremos dos ejemplos de experiencias de aprendizaje de las dos competencias, construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, donde identificamos los componentes principales como participación activa de los estudiantes y la mediación del docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Culminamos con las ideas fuerzas y las preguntas formuladas por ustedes en el desarrollo del webinar. En esta tarde nos acompañan dos especialistas a quienes damos la cordial bienvenida. Ellas son Verónica Reynoso Terbullino y Elba Milagros Basurto Castro, ambas especialistas pedagógicas del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de la Dirección de Educación Secundaria. Buenas tardes, maestras y maestros. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje en este webinar. Gracias. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les habla Verónica Reynoso Terbullino y con mucho gusto los acompañaré esta tarde. La dinámica del evento está dividida en 4 bloques. En el bloque número 1 abordaremos la presentación y enfoques del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En el bloque 2 abordaremos la mediación del desarrollo de la competencia, construye su identidad a través de una experiencia de aprendizaje integrada. En el bloque 3 abordaremos la mediación del desarrollo de la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, a través de una experiencia de aprendizaje integrada. En el bloque 4 responderemos algunas preguntas relacionadas al webinar, las cuales serán registradas en el chat de este espacio. Está con nosotros Elba Milagros Basurto Castro, quien iniciará con la presentación y enfoques del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Te escuchamos, Elba. Buenas tardes. Iniciaremos con la presentación y enfoques del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para lo cual los invito a observar un video que lleva por título Tendencias sociales actuales y demandas de la educación del siglo XXI. Adelante. El valor y la necesidad del diálogo intercultural han ido ganando consensos cada vez más fuertes en la comunidad internacional.
se está considerando la necesidad de revalorizar los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, rompiendo con el estigma de la discriminación que arrastramos desde el periodo en que fuimos colonizados, ocasionando la imposición cultural en nombre de la modernidad. En el ámbito político y social, casi todos los países del planeta tienen ahora sistemas democráticos de gobierno. Estos sistemas, sin embargo, muchas veces lucen frágiles debido a las graves y constantes tensiones entre el interés particular y el interés colectivo, particularmente agudas en sociedades desiguales y poco cohesionadas, con una débil cultura ciudadana. Hay sectores que tienden a prescindir de los consensos y a utilizar el poder para hacer prevalecer su interés y satisfacer sus propias demandas. Otra tendencia de nuestra época se refiere a los miles de nuevos tipos de trabajo que han surgido y para los cuales no estamos preparados ni capacitados. La naturaleza de los trabajos ha cambiado mucho. Las demandas laborales de la sociedad y del mundo son otras que hace algunos años atrás. Hoy existen trabajos que exigen habilidades que los sistemas educativos no cultivan, como la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. Hoy por hoy, además, se aprecia muy especialmente a personas que sepan trabajar y producir en colaboración con otros. La razón es que se ha tomado nota de la existencia de tareas y problemas que requieren necesariamente la complementariedad de roles y saberes diversos. Una persona habilidosa pero que se aísla de sus compañeros, busca imponerse a ellos o los subestima y hostiliza, es mucho menos valorada que alguien capaz de hacer equipo con otros. Por lo mismo, las nuevas ocupaciones requieren personas seguras de sí mismas, que conozcan bien sus habilidades y sepan gestionarlas autónomamente en función de cada necesidad y circunstancia. Personas con conciencia emocional, que sepan automotivarse, identificar en el comportamiento de los demás y en el suyo propio las emociones que traban o facilitan sus posibilidades para ejecutar una tarea o resolver un problema. Bien, ahora reflexionemos acerca del video observado. ¿Cuáles son las demandas actuales de la educación según el video observado? ¿Es importante promover competencias de desarrollo personal para lidiar con las nuevas tendencias sociales? ¿Cómo formamos ciudadanos para hacer frente a este siglo XXI? Las respuestas de las preguntas planteadas y/o comentarios podemos escribirlas y compartirlas en el chat para interactuar en este webinar. Presentación y enfoque del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica en búsqueda del bien común. Esta área propuesta en el Currículo Nacional de Educación Básica articula dos áreas curriculares que se encontraban en el DCN, denominada Persona, Familia y Relaciones Humanas, que promovía el desarrollo personal y la construcción de personas autónomas, y Formación Ciudadana y Cívica, que buscaba la promoción de derechos y deberes, así como valoraciones y prácticas cívicas. ¿Por qué se integran en el currículo nacional? Porque permiten comprender el desarrollo integral de los estudiantes en su desarrollo personal y ciudadano. Es decir, implica que el actuar de la ciudadanía está estrechamente relacionado con el desarrollo integral de la persona. Por ejemplo, para abordar un problema con la corrupción, es fundamental analizar bienes públicos, el marco de las leyes y derechos, pero también debemos reconocer las creencias, prácticas y valoraciones personales que evidencian los motivos del actuar moral. Pasamos ahora a ver la naturaleza del área de DPCC. Esta área curricular articula dos competencias, construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Desde el enfoque por competencia, se hace necesario priorizar que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje, procurando que todo recurso teórico o práctico les permita resolver problemáticas de índole personal
y o ciudadano. Para ello cuentan con capacidades que van a permitir resolver estas situaciones a las que se enfrentan. Las capacidades que se movilizan en la competencia Construye su identidad son: se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente y vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Las capacidades que se movilizan en la competencia Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común son: interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promueven el bienestar común. Pero estas capacidades no se movilizan por sí solas. Hay que mediar, hay que tener esa mirada aguda como maestros y maestras, mirando el contexto del estudiante, mirando el contexto local, el interés que despierte en los estudiantes, motivaciones, teniendo en cuenta también estas tendencias sociales que hemos visto al inicio del video. Enfoques del área de DPCC. Para el logro de estas dos competencias, el área de DPCC se sostiene en dos enfoques que brindan el marco teórico y metodológico que orientan este proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de ellos es el enfoque de desarrollo personal. ¿Qué buscamos aquí? Esta hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas y a alcanzar el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas, efectivas, comportamentales y sociales que se da a lo largo de la vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, sino también vincularse con el mundo natural, social, de una manera integradora. Igualmente, se enfatizan los procesos de reflexión y la construcción de puntos de vista críticos y éticos para relacionarse con el mundo. El enfoque de ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadano, con derechos y deberes, para participar activamente en este mundo social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, ¿no? Asumir responsablemente el rol como ciudadanos con derechos y deberes, a través de la reflexión crítica y deliberación. Esto permite a la persona que propiciar la vida en democracia, participar activamente en un mundo social, tener disposición para el enriquecimiento mutuo, y esto nos hace llevar a que nuestros estudiantes sean ciudadanos conscientes, comprometidos con la sociedad donde viven. Desde la escuela tenemos que promover esto. Asimismo, la búsqueda para fortalecer una sociedad más equitativa permitirán que cada persona se desarrolle plenamente. Entonces, estos son los dos enfoques en los cuales se sustenta el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Ahora, ¿qué es lo que esperamos del área de DPCC? Como ya hemos visto estos dos enfoques, esta área contribuye a que los estudiantes reconozcan el ambiente como el escenario donde y con que conviven, y que contribuye a que se desarrollen como persona, desde su protección y aprovechamiento sostenible. De igual manera, al formar ciudadanos informados, responsables y activos, el área permite que los estudiantes se comprometan y participen de manera crítica en asuntos públicos vinculados al desarrollo sostenible, al cambio climático, entre otros.
Vamos ahora con el segundo bloque. ¿Cómo mediar el desarrollo de la competencia construye su identidad? Como hemos visto, las capacidades de construye su identidad, se valora a sí mismo, permite que el estudiante reconozca sus características, cualidades, limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permita aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene sentido de pertenencia en su familia, escuela, comunidad, país y mundo. Autorregula sus emociones. El estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones a fin de poder expresarlas de manera adecuada, según el contexto, según los patrones culturales diversos y las consecuencias que éstas tienen para sí mismo y para los demás. Ello le permite regular su comportamiento en favor de su bienestar y el de los demás. Reflexiona y argumenta éticamente. El estudiante es capaz de analizar situaciones cotidianas para identificar los valores que éstas se presentan y asume una posición sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. Implica también tomar conciencia de las propias decisiones y acciones a partir de la reflexión. Responden también a principios éticos asumidos como resultados y consecuencias que influyen en sí mismo y en los demás. También vive su sexualidad de manera integral y responsable, de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Toma de conciencia de sí mismo como hombre o mujer a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante la exploración y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. Pero para generar todas estas condiciones es muy importante que las autoridades educativas sean sensibles y comprometidas con esta visión de escuela amigable y segura, que priorice al estudiante como un actor principal, teniendo en cuenta sus motivaciones e intereses en un ambiente de convivencia armoniosa. Ahora analizaremos una experiencia de aprendizaje, pero antes recordaremos qué cosa es una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen al estudiante a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Pueden ser unidades de aprendizajes o proyectos de aprendizaje. ¿Cuáles son sus componentes? La situación real, significativa, problemática, el propósito del aprendizaje, los enfoques transversales, las producciones y actuaciones, sobre todo en este tema, en este tiempo de emergencia sanitaria. Hemos incorporado las formas de cómo presentar estas evidencias, pero también representarlas a través de actuaciones, la secuencia de actividades y los criterios de evaluación. Ahora que hemos recordado qué es una experiencia de aprendizaje, vamos a analizar la siguiente EDA Integral 3, dirigida a estudiantes de primero y segundo grado, las cuales moviliza estas capacidades que hemos hecho mención en el primer bloque. El título que lleva esta EDA es Promovemos el cuidado de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente.
Aquí vamos a poder identificar justamente estos componentes que van a permitir movilizar todas esas capacidades para llegar a la competencia Construye su identidad. Bien. Aquí podemos observar la situación que nos indica. Josefina es una adolescente que participa con compromiso por el bien de su comunidad. Ella ha observado la preocupación de las familias porque al acercarse el invierno pueden ser más frecuentes las infecciones respiratorias, aunque no sabe exactamente por qué. Además, piensa que no solo existe la pandemia, sino que hay otras enfermedades como la tuberculosis pulmonar, que también afecta a las y los adolescentes, que pueden aumentar los casos si no se tiene la debida prevención. Josefina ha escuchado que, además de las bajas temperaturas, la contaminación ambiental, la escasa actividad física y los hábitos no saludables, entre otros, contribuyen al desarrollo de esas enfermedades. Ella quiere que su familia y comunidad estén saludables para afrontar esta difícil situación que vivimos. Ante ello se pregunta, ¿de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de nuestra salud respiratoria y la de nuestra familia en relación armoniosa con el ambiente? Si nosotros nos damos cuenta, esta situación es importante, sobre todo que estamos en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, los estudiantes, la comunidad educativa, tienen una gran preocupación cómo abordar estos temas, pero que también van lidiados con otros comunes que hemos tenido antes de esta pandemia. En este ejemplo tenemos también el propósito, ¿no?, que es plantear recomendaciones que promuevan el cuidado de la salud respiratoria en relación armoniosa con el ambiente. Para ello se han seleccionado las competencias y las capacidades, en este caso solamente para efecto del ejemplo, vamos a ver las que conciernen a la competencia Construye su identidad. Reconoce la importancia de prevenir situaciones de riesgo que afecten su salud y la de mi familia. Utiliza estrategias para regular sus emociones ante situaciones que afectan su salud. Propone acciones a partir de la valoración de lo correcto para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria y emocional en armonía con el ambiente. Estas capacidades justamente nos van a permitir elaborar nuestros criterios de evaluación. Veamos ahora la secuencia de actividades que también forma parte de los componentes de la experiencia de aprendizaje. Aquí tenemos la experiencia de aprendizaje 3, indicando la actividad 9 que está relacionada con la competencia Construye su identidad. Dice, identificamos situaciones de riesgo y regulamos nuestras emociones para cuidar nuestra actividad. Estos temas están justamente, o esta actividad está relacionada con los temas que movilizan estas capacidades que van a permitir esa construcción responsable para reconocerse como estudiante, y la salud es parte de esta contribución de su identidad. Aquí tenemos las actividades, las tareas que nos van a permitir justamente contribuir a la planificación de estas actividades. Nos indica, por ejemplo, leemos el texto, primero brindamos la información que tienen que manejar los estudiantes con los recursos que vamos a mostrarles más adelante. Una vez que identifica, ¿no?, las situaciones de riesgo, las relaciona con algunas enfermedades, luego explica con 2 ejemplos, argumenta la importancia de prevenir estas situaciones. Entonces, estas tareas son las que van a permitir que estas actividades nos lleven a desarrollar estas capacidades.
Si ustedes se dan cuenta, es una secuencia de tareas que tienen que estar bien planificadas, que tienen que llamar al interés de nuestros estudiantes para que puedan ellos empoderarse justamente de esta situación. Pero no solamente vemos una parte de la temática, sino también complementamos con lo que corresponde a las emociones, que es otra de las capacidades que tenemos en esta competencia. Entonces tenemos también algunas tareas como cómo nos reconocemos nuestras emociones, conozcamos más nuestras emociones, yo sí puedo controlar mis emociones, y estas justamente están relacionadas con las vivencias que hemos tenido en estos últimos años. Aquí también podemos observar estas tareas, ¿no? Teniendo en cuenta la lectura, o sea, les estamos brindando una información. Tenemos que tener en cuenta que esta selección tiene que ser de acuerdo a nuestra edad de los estudiantes, del grado en que se encuentra, tener en cuenta también este ritmo de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes para que todos puedan tener el aprendizaje correspondiente, ¿no? También tenemos, por ejemplo, al expresar nuestras emociones, nuestro organismo reacciona de diversas maneras. Si ustedes se dan cuenta, hemos partido de información, pero las tareas están vinculadas con el estudiante. O sea, parte de ese cambio, de ese aprendizaje que queremos en nuestros estudiantes, tiene que estar vinculado con ellos. Primero asumirlos ellos desde sus experiencias para luego promoverlas dentro de la familia, dentro de la comunidad. Dice, ¿de qué manera regular nuestras emociones favorece la relación con los demás? ¿Por qué es importante autorregular nuestras emociones? ¿No? Y aquí tenemos los recursos que justamente van a permitir esta movilización de tareas, ¿no?, debidamente planificadas para que pueda cumplir el objetivo y el propósito planteado. Parte de nuestros componentes son los criterios de evaluación. Aquí tenemos, se mencionan justamente, están relacionados con la competencia y se dice, reconocí la importancia de prevenir situaciones de riesgo que afectan mi salud y la de mi familia. Utilicé estrategias para regular mis emociones ante situaciones que afectan mi salud. Propuse acciones a partir de la valoración de lo correcto para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria y emocional en armonía con el ambiente. Y aquí están los casilleros para que haya una autoevaluación. Tenemos en cuenta que la evaluación formativa lo que nos permite como maestros es identificar este avance de lo que estamos promoviendo para poder acompañar si es que el estudiante no llega al desarrollo de estas capacidades. Ahí viene nuestro acompañamiento para brindarle las herramientas para que él en ese ritmo de aprendizaje que tiene pueda alcanzar la competencia requerida. Asimismo, también dentro de lo que son las experiencias de aprendizaje, tenemos, por ejemplo, los enfoques transversales. En este caso, podríamos proponer el enfoque de derecho, que está relacionado con el derecho más importante, que es la salud. Podríamos también trabajar el valor de la libertad y de la responsabilidad, ¿no? Podríamos proponer que los estudiantes promuevan acciones en su familia, en la comunidad, para fomentar una vida saludable y prevenir la salud respiratoria. Entonces, lo que hemos realizado en esta experiencia de aprendizaje, hemos identificado estos componentes que nos permiten que el estudiante construya su aprendizaje. Para esto
el maestro ha identificado estas necesidades, ha identificado el contexto, conoce a sus estudiantes para plantear estas actividades y tareas, ha seguido una secuencia lógica, ha planteado estos criterios para ir midiendo el avance de sus estudiantes. Esto nos va a permitir que justamente lleguemos a esta planificación que como maestros y maestras nos demanda un tiempo, pero que a las finales logramos nuestro propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Seguimos con nuestro webinar del día de hoy. ¿Cómo mediar el desarrollo de la competencia construye su identidad y la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común? Ingresamos al bloque número 3. A continuación, damos el pase a Verónica. Muchas gracias, estimada Sara. Reitero los saludos a todos los presentes y vamos a continuar con la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, según el Currículo Nacional de Educación Básica Nacional. Bien. Me gustaría comenzar explicando lo que implica la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común en el Currículo Nacional de Educación Básica. Esta competencia promueve que el estudiante, la estudiante, actúe en la sociedad. ¿De qué manera? Relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes, mostrando siempre disposición a conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, como podemos ver en el gráfico. Asimismo, respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadana o ciudadano. A esto vamos a llamar los asuntos públicos. Y contribuye en la construcción del bienestar general y la consolidación de los procesos democráticos, así como la promoción de los derechos humanos. Si nos damos cuenta, la competencia exige conocimientos, actitudes y habilidades. Esto lo tenemos que tener muy claro. No solo son habilidades o solo son actitudes. Tenemos que tener mucho conocimiento para poder participar en la sociedad. No podríamos decir que convivimos y participamos democráticamente si no conocemos, por ejemplo, los derechos. ¿Cómo podríamos nosotros, como ciudadanos, participar en un asunto público si no conocemos la normatividad vigente? Pero no basta con conocer los derechos o la normatividad. También es necesario poder relacionarnos con los demás, pero de una manera justa, equitativa, respetuosa. Pero tampoco solo basta con ello, sino tenemos que tomar una posición frente a los problemas. Estas problemáticas que están en nuestra localidad, en la región, en el país o en el mundo. Y de esa manera poder participar contribuyendo a la solución de dichas problemáticas. Como vemos, esta competencia cuenta con 5 capacidades. Y para poder desarrollarla, tenemos que comprender cada una de estas capacidades. Si no comprendo estas capacidades, ¿cómo podría yo planificar una experiencia de aprendizaje para que mis estudiantes movilicen estas 5 capacidades? Entonces, vamos a empezar con una de ellas, que es interactúa con todas las personas.
Seguido, construye normas, asume acuerdos y leyes. Tenemos la otra capacidad que tiene que ver con el manejo de los conflictos de manera constructiva. Asimismo, el deliberar sobre asuntos públicos. Y finalmente, la capacidad de participar en acciones que promueven el bienestar común. Estas 5 capacidades están interrelacionadas. Y para poder desarrollar la competencia, todas tienen que movilizarse a partir de una situación significativa o problemática. ¿Y qué implica cada una de ellas? Vamos a ver. El interactuar con todas las personas implica que el estudiante, la estudiante, reconozca que todas las personas son valiosas y que tienen derechos, que muestre preocupación por el otro, que respete las diferencias y que actúe de manera frontal, ¿no? Dando su postura frente a todo tipo de discriminación, ya sea por género, por fenotipo, por origen étnico, por lengua o de repente por alguna discapacidad, ¿no? Entonces, esta capacidad también permite al estudiante reflexionar sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. La siguiente capacidad, que tiene que ver con construye normas, y su nombre dice, ¿no? Asume acuerdos y leyes. El estudiante tiene que ser partícipe de la construcción de las normas, de los acuerdos, ¿no? A partir de esa participación, se considera como parte de ese equipo, de esa sociedad que establece las normas y que las respeta. Pero también ya existen normas. Ya existen las normas en la escuela, en la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Respetarlas, ¿sí? Pero también podemos evaluarlas. Podemos reevaluar los acuerdos, ¿no? Podemos evaluar las normas de la Constitución política, podemos evaluar las normas de tratados, de ordenanzas, y el estudiante puede incluso señalar qué modificaciones podría hacer la sociedad o personas a través de una iniciativa legislativa, qué sé yo. Entonces, esta capacidad es tan importante para que el estudiante y la estudiante pueda asumir adecuadamente y también proponer nuevas normas. La siguiente capacidad nos dice que maneja conflictos de manera constructiva. A partir de esta capacidad, el estudiante actúa con empatía y asertividad. Pone en práctica pautas, estrategias para resolver de manera sencilla y creativa las problemáticas, lo que se le pueda presentar en la vida cotidiana, contribuyendo a construir una sociedad más democrática, más justa, ¿no? Y libre de violencia, sobre todo. A partir de esta capacidad también aprende a comprender la naturaleza de un conflicto, la importancia de las relaciones humanas, así como a desarrollar criterios para poder evaluar situaciones. También tenemos una capacidad sumamente importante dentro de esta competencia, que es la capacidad delibera sobre asuntos públicos, y esta capacidad tiene que ver con participar en un proceso de reflexión, de diálogo, pero ¿a partir de qué? De asuntos públicos que involucran tanto a él, a su escuela, a su comunidad, región, país o el mundo, ¿no? Donde se va a percatar que hay diversos puntos de vista respecto de un problema. También él va a dar su punto de vista
En medio de esta deliberación se debe arribar a consensos. Ese es el propósito, que no nos podemos quedar con mi opinión o con mi postura, que es más que una opinión, porque es sustentada esa postura, sino tenemos que intentar y conseguir llegar a consensos mínimos, ¿no? O conclusiones. Entonces, estos consensos siempre tienen que estar orientados al bien común. Asimismo, esta capacidad permite tener una posición o construir una posición propia sobre un determinado asunto público, situación o problemática, ¿no? Esta posición tiene que ser argumentada con razones basadas en la institucionalidad, en el Estado de Derecho, en los principios democráticos. No es una cuestión de opinión, sino es tener una posición argumentada. Así como tenemos que valorar también y contraponer diversas posiciones del grupo, ya sea de pares, en el caso de los estudiantes, ¿no? Comprender que cada uno también tiene su perspectiva y saber respetar. Finalmente, tenemos la capacidad de participar en acciones que promuevan el bienestar común. Esta capacidad permite que el estudiante sea capaz de proponer, de gestionar iniciativas, de dar a conocer propuestas alternativas de solución vinculadas a las problemáticas o los asuntos públicos, ¿no? Asimismo, a la promoción de los derechos humanos, a la promoción de la defensa, vamos a decir, de grupos vulnerables, ¿no? Y entre otros. Dentro de la escuela, puede ser en la comunidad, en la región, en el país. Asimismo, debe de utilizar los canales de participación democrática adecuados, ¿no? También sabemos que ya el estudiante es un ciudadano activo. Aquí nosotros podemos ver el enfoque de la ciudadanía activa cuando se movilizan todas estas capacidades y finalmente se concluye, ¿no?, en una propuesta, en una gestión, en una acción de repente, ¿no? O hasta se puede dar en una opinión o una carta abierta, qué sé yo, dependiendo qué es lo que vamos a trabajar y también de la edad de nuestros estudiantes. Bien, entonces, a partir de la comprensión de las capacidades de esta competencia, vamos a analizar ahora una experiencia de aprendizaje integrada, enfatizando en esta competencia de convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Vamos a ver la experiencia. Aquí tenemos. Esta es una experiencia que ya se encuentra en Aprendo en Casa, ¿sí? Para quinto de secundaria. Entonces, muy probable que todos ustedes ya puedan contar con ella y si no, pueden, a partir de este webinar, ingresar, ¿no?, a la página y poder trabajarla, ¿no? Bien, ¿de qué situación significativa partimos? En primer lugar, tenemos que recordar, ¿no?, que siempre una experiencia de aprendizaje tiene que tener estos elementos que ya lo mencionó Elba. Entonces, en este caso, la experiencia de aprendizaje se denomina promovemos acciones para una mejor convivencia, ¿sí? Y a partir de ello, nosotros hemos establecido los propósitos de aprendizaje, la situación significativa, los criterios de evaluación y la evidencia. ¿De qué situación significativa partimos? Vamos a darle lectura rápidamente para poder comprender que es una situación bastante retadora para el estudiante. Nos dice, acabamos de celebrar nuestro bicentenario.
200 años de independencia. Y sí, hemos avanzado como país y como sociedad. Sin embargo, todavía tenemos mucho por mejorar y seguir construyendo. Por ejemplo, aún vemos manifestaciones de discriminación, de racismo, de exclusión y de desigualdades. Estos son problemas que debemos resolver. Solo si entendiendo la diversidad como un aspecto positivo del que nos debemos sentir orgullosos, podremos sumar al bien común y al buen vivir. En ese sentido, te proponemos responder al siguiente reto. ¿Por qué en nuestra sociedad existe discriminación y exclusión y no nos reconocemos como sujetos en igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué acciones propondrías para mejorar el bien común y el buen vivir? Entonces, como nos podemos dar cuenta, la situación es una situación muy retadora, parte de un asunto público, quizás también parte de una situación de las que muchos de nosotros o de algunos de los estudiantes haya sido víctima de este tipo de trato, ¿no?, discriminatorio. Entonces nos dice, ¿qué acciones propondrías para mejorar el bien común y el buen vivir? Y podemos observar allí que para ello nos hemos planteado el propósito de aprendizaje, sustentar propuestas para mejorar la convivencia en la diversidad, basado en el análisis de fuentes, la vigencia de los derechos y principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. El producto, la evidencia, es el discurso que sustenta las propuestas para mejorar la convivencia en la diversidad, basado en el análisis de fuentes, la vigencia de los derechos, principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Asimismo, tenemos los criterios de evaluación, que desde un principio se le explica a los estudiantes. Reconoce la importancia de valorar y respetar la diversidad étnica y cultural, así como los derechos de las personas para promover el bien común y el buen vivir. Formula argumentos a partir de la toma de postura para deliberar sobre el problema de la discriminación étnica, basados en los derechos y la igualdad. Interactúa con todas las personas, respetando y valorando a los demás. Plantea una propuesta para tener una convivencia libre de discriminación a partir del análisis y evaluación de las normas. Si nos percatamos, está muy relacionado con la situación, pero también con el producto, pero también con el propósito y con el estándar. Bien, vamos a seguir analizando entonces esta experiencia de aprendizaje y ahora vamos a ver vamos a ir disgregando cada elemento para poder comprender cómo se movilizan cada una de las capacidades, ¿sí? Allí estamos retomando la situación de la cual hemos partido. Es una situación, como comentaba, bastante retadora, bastante de la realidad cercana de los estudiantes, ¿no? Según las estadísticas, una gran mayoría de peruanos y peruanas se ha sentido en algún momento discriminado, por ejemplo. Entonces, es una problemática que aún está latente, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo, después de la situación significativa, tenemos las actividades, ¿no? ¿Qué actividades se propone al estudiante dentro de esta experiencia de aprendizaje? Para el caso del área y específicamente de la competencia Convive y Participa, en esta experiencia que es integrada, quiere decir que varias áreas trabajan a lo largo de un periodo más o menos de 1 mes y medio. El área de DPCC trabaja desde la competencia Convive y tiene 3 actividades. Todas estas actividades están vinculadas y aportan a la construcción de la evidencia.
Entonces, partimos con la primera actividad y planteamos el título: ¿por qué discriminamos en un país tan diverso como el Perú? En esta primera actividad se le plantea al estudiante que pueda reflexionar, en primer lugar, a partir de un caso real que lo ha reconocido el Ministerio de Cultura. Entonces, a partir de ese caso, donde un futbolista, por ejemplo, ha sufrido un acto de discriminación, se le plantea preguntas para poder ir recogiendo los saberes previos de los estudiantes. Y una de las preguntas, por ejemplo, es, ¿no? ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué crees que algunas personas discriminan? ¿Qué pasa con esas personas que discriminan, ¿no? Entonces, se le plantea estas preguntas como para poder iniciar y reflexionan los estudiantes. Luego de este inicio del caso, vamos a entrar al desarrollo ya de la actividad. Seguimos dentro de la actividad 1 y el desarrollo está marcado por varias actividades. Acá está un poco resumido porque no alcanzaría el tiempo tampoco. Entonces empezamos, por ejemplo, analizando y comprendiendo la importancia de valorar la diversidad étnica y cultural. Podemos usar imágenes, podemos usar videos, ¿no? Podemos usar textos, no sé, podemos usar incluso testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí le planteamos preguntas a los estudiantes. ¿Por qué crees que somos diversos? ¿Te consideras diverso? ¿Por qué crees que es importante conservar y valorar la diversidad étnica y cultural, ¿no? Y también se le va proporcionando conceptos de lo que implica la diversidad étnica y cultural. Diversos conceptos, ¿no? Entonces, a través de lecturas, resúmenes, que ustedes podrían adaptarlo también o también podrían incorporar otros. Continuamos con el desarrollo. Entonces, aquí, por ejemplo, le planteamos lecturas a los estudiantes, ¿no? Para conocer los pueblos indígenas u originarios, las lenguas que existen, ¿no? En el Perú también se le da bastante lectura de lo que implica el reconocimiento de estos pueblos indígenas originarios de los Andes y la Amazonía. Asimismo, después de ya haber acercado al estudiante a la información valedera, valiosa, ¿no? Que le permita comprender la naturaleza también de la diversidad étnica, porque muchos tampoco no necesariamente conocen, porque no han visitado, porque no han compartido, pero a través de los videos, de los recursos que se le alcanza a los estudiantes, podemos acercarlos bastante y pueden llegar a comprensiones muy favorables. Y a partir de esto ya se le empieza a solicitar algunas actividades, como por ejemplo elaborar un organizador, que es ciertamente sencillo, pero para acercarlo un poco más y podamos también trabajar sobre su comprensión, ¿no? Entonces, acá estamos trabajando el tema de la relación entre la diversidad étnica y cultural. ¿Cómo se relacionan estos dos aspectos, ¿no? También se le pide al estudiante que pueda convocar a los familiares o a sus compañeros o compañeras, ¿no? A través de los medios con los que cuenta y que puedan dialogar en base a ciertas preguntas que les se plantea. Por ejemplo, vamos a decir una pregunta allí, ¿qué les agrada de la gastronomía? ¿Qué idioma hablan? Y entre otras preguntas, ¿no? Ahí hay varias propuestas de las preguntas. El aspecto fundamental acá es que el estudiante está desarrollando también la capacidad interactuar con las demás personas, ¿no? Entonces, valorando al otro, respetándolo, compartiendo y enriqueciéndose también con la cultura del otro.
Continuamos con el desarrollo y dentro del desarrollo nosotros le proponemos varios textos a los estudiantes para que puedan manejar información y puedan comparar ¿no? Conceptos y también puedan enfrentarse de repente a estas creencias que muchas veces ellos tenían, ¿cierto? Estas creencias que de repente alguien le dijo, le comunicó, pero gracias a la teoría validada que nosotros como docentes les damos, ellos también se enfrentan a un conflicto cognitivo y dicen, ah, no era lo que me dijo mi mamá o no era lo que me decía tal persona, sino la teoría me dice específicamente qué se refiere la diversidad cultural, la diversidad étnica, ¿no? Cuáles son los pueblos originarios, cuáles son las estadísticas, ¿no? De la autoidentificación en el Perú, etcétera, ¿no? Y vamos llegando ya al cierre de esta primera actividad. Y se le solicita, ¿no? A partir de ese diálogo que ha hecho con sus compañeros o sus familiares, que redacten un mensaje sobre la valoración de la diversidad étnica y cultural. Luego que lo compartan por los medios con los que cuentan. Entendamos que estamos en una modalidad virtual, ¿no? Entonces, no siempre es sencillo estas actividades y hay que tener en cuenta que algunos estudiantes no siempre van a tener un recurso determinado. Por eso es que se le deja de manera abierta, general, para que pueda usar los medios con los que cuenta. Bien, en la parte del cierre ya se le propone al estudiante una evaluación, una autoevaluación, ¿no? A partir de, tenemos allí una lista de cotejos sencilla, ¿no? Para que pueda manejarlo y se le propone allí los criterios de evaluación. En este caso, los criterios que están resaltados van a estar mucho más ligados a esta primera actividad. Por ejemplo, tenemos: reconocí la importancia de valorar y respetar la diversidad étnica y cultural, así como los derechos de las personas para promover el bien común y el buen vivir. Interactué con todas las personas, respetando y valorando a los demás. Y los otros criterios de evaluación también pueden estar relacionados, pero en las siguientes actividades van a estar focalizados con mayor énfasis, ¿no? Continuamos con la actividad 2. En la actividad 2 vamos a pasar ya a el tema de la deliberación. Entonces, sabemos nosotros que para deliberar tenemos que tener fundamentos, bases teóricas, ¿no? Conocimiento de aquello que vamos a sustentar y todo aquello que le hemos presentado al estudiante le va a servir también para poder deliberar. Entonces, iniciamos con un caso muy parecido al primero, donde seguimos reflexionando sobre un acto de discriminación y también le planteamos preguntas para que puedan contestarlas, ¿no? Y también para que puedan quizás dar su opinión o en algún momento se hayan sentido también discriminados. En el desarrollo de esta actividad vamos a ver cómo se inicia el proceso de deliberación. Creo que hay problemas con el PPT, que está cargando muy lento. Ya, ahora sí. La actividad nos dice: deliberamos sobre la discriminación étnica racial, ¿no? Entonces, se le propone una lectura sobre qué es discriminación étnica racial. También se le propone preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez fuiste discriminada, discriminado por las razones que señala el texto? O sea, el texto, la teoría, se usa para poder desarrollar capacidades, ¿no? Es el medio para poder sustentar, para poder argumentar.
¿Qué derechos consideras que se te vulneraron en función también a los textos leídos, ¿no? Bueno, luego iniciamos la deliberación sobre la discriminación, pero antes se le propone que lea varios textos, ¿no? Y luego, dice, vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de discriminación con mayor porcentaje? ¿Qué razones motivan a las personas para no denunciar actos de racismo? Entre otros. Continuamos con el desarrollo y solicitamos a los estudiantes que tomen postura frente a esta problemática de la discriminación. Si el estudiante no logra tomar postura en la deliberación, muy probable que ese proceso, esa capacidad no se esté desarrollando. Uno siempre tiene que tomar postura para poder argumentar, y eso es lo que queremos lograr en nuestros estudiantes. Entonces, para que tome postura, se le plantea una pregunta. En este caso es, ¿por qué es importante erradicar la discriminación étnica racial? Entonces, el estudiante A tomará una postura, el estudiante B tendrá otra postura y así. Entonces, lo importante es que cada uno pueda argumentar sus posturas. No es que todos los estudiantes tengan la misma postura, ¿sí? Entonces, puede ser contradictorias y está bien. Lo fundamental es que pueda argumentar con toda la teoría y otra más que él pueda indagar. Ahí se está desarrollando también las competencias, ¿no? De su aprendizaje autónomo, ¿no? Porque también va a indagar otras fuentes. Bien, a partir de la pregunta planteada, ¿no? Se le dice al estudiante, vamos a dar a conocer nuestra postura y sustentarla con argumentos basados en información analizada, así como otras fuentes que podamos consultar. Luego registramos la deliberación que tuvimos, tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi postura? Tiene que reconocer cuál es su postura. Tiene que reconocer cuáles fueron las posturas de las otras personas con las que ha deliberado. Pueden ser sus compañeros, familiares o compañeras, ¿no? ¿Qué posturas fueron contradictorias a las tuyas? ¿Qué posturas fueron afines a las tuyas? Estas preguntas que pueden ser de repente adaptadas, mejoradas, pero son fundamentales. No podría faltar en un proceso de deliberación porque estamos reconociendo cuáles son las diversas perspectivas de cada estudiante, ¿no? Y también su propia postura. Se le ofrece recursos, ¿no? Tenemos allí el texto que para quinto es un poquito amplio, pero es razonable, pueden ser adaptados. Conozcamos más sobre la discriminación étnica racial, las estadísticas de reportes de discriminación y entre otros, ¿no? Luego vamos llegando ya al cierre de esta segunda actividad. Donde se le propone al estudiante que ya tiene que arribar a conclusiones o consensos. Luego de sustentar nuestros argumentos, debemos identificar aquellos aspectos en los que estamos de acuerdo. Ello nos permite llegar a conclusiones o consensos. La siguiente pregunta nos puede ayudar. ¿A qué conclusiones o consensos arribamos a partir de la deliberación? Y cada uno de los estudiantes tendría que anotar, ¿no? Y sustentar cuáles son esas conclusiones. Luego se les propone una autoevaluación y en función al criterio 3, ¿no? Donde dice, formulé argumentos a partir de la toma de postura para deliberar sobre el problema de la discriminación étnica basado en los derechos y la igualdad. Allí el estudiante podrá reconocer si lo ha logrado, todavía está en proceso, o qué puede hacer para mejorar sus aprendizajes. Vamos a pasar a la tercera actividad y con esta concluye la parte de la experiencia de aprendizaje referida a Convive y Participa. El título es Planteamos propuestas para una convivencia libre de discriminación.
Iniciamos con una reflexión también y decimos, ¿no? Conocemos y reflexionamos sobre la normatividad contra la discriminación. Se le propone allí artículos de la Constitución Política, artículos del Código Penal, ¿no? Artículos de distintas leyes, normas y también ordenanzas regionales, ¿no? Municipales. Entonces se le plantea preguntas como esta que vemos, ¿por qué es importante conocer nuestros derechos? Según el artículo 2, inciso 2, ¿cómo podemos garantizar este derecho? Entonces tiene que usar la información para poder comprender y responder a las preguntas. Pasamos al desarrollo, ahora vamos a pasar al desarrollo. Y vamos a permitirle a los estudiantes que evalúen una norma, ¿no? Esta capacidad, esta actividad se focaliza un poquito más en la capacidad de evalúa y construye normas, leyes, asume leyes y acuerdos, ¿no? Entonces, en esta capacidad, que es bien compleja, pero vamos a tratar, ¿no?, de desarrollarla lo más que se pueda. Le proponemos, por ejemplo, que pueda evaluar las normas contra la discriminación, primero dando lectura, comprendiendo esas normas, donde se le presenta una línea de tiempo de cómo desde mucho tiempo atrás, ¿no?, se ha ido dando y avanzando esta normatividad para poder luchar contra la discriminación, ¿no? Nos dice que con base en la lectura vamos a responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál de las normas consideras más importantes? ¿Por qué? De todas las normas tendría que escoger de los pequeños fragmentos que se le da al estudiante, ¿no?, que más o menos puede ser 6, 7 normas. Él escoge y dice, esta me parece más importante. Entonces se le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué crees que es más importante? También se le invita a pensar, ¿no?, en qué aspecto modificaría esa norma. ¿Qué norma modificaría? ¿En qué consiste la modificación? ¿Por qué tendría que modificar algún artículo, algún aspecto, ¿no? ¿Por qué es importante contar con normas que garanticen la convivencia libre de discriminación? Entonces, son preguntas cortas, pero que son muy profundas, que le permite al estudiante poder revisar bastante información, poder comprender, poder trabajar en su argumentación, ponerse en el lugar del otro, usar los derechos, ¿no?, la promoción de los derechos, de repente el rechazo también a la discriminación, etcétera, ¿no? Se le propone algunos recursos, y ahí tenemos, que es la línea del tiempo de la normatividad contra la discriminación en el Perú. Bien. También se puede proponer otros, ¿no? Entonces, llegamos a la parte del cierre, donde se le propone redactar ya la propuesta sobre la convivencia libre de discriminación. Redactamos la propuesta sobre una convivencia libre de discriminación. Pueden hacerlo en cualquier tipo de texto, ¿no? Porque esto le va a servir a su evidencia integradora, ¿no?, que es el discurso donde va a dar a conocer esta propuesta. Bien, nos ceñimos también a los criterios de evaluación, donde dice plantea una propuesta para tener una convivencia libre de discriminación a partir del análisis y evaluación de las normas. Aquí también en la experiencia de aprendizaje se le señala qué aspectos adicionales tendría que tener en cuenta, no se le recuerda qué aspectos tendría que tener en cuenta en su propuesta. De esta manera se concluye las 3 actividades. Como nos podemos dar cuenta,
la experiencia de aprendizaje es una experiencia que moviliza todas las capacidades, ¿no?, de la competencia, convive y participa en la búsqueda del bien común. Son experiencias muy retadoras, pero también que considera el desarrollo cognitivo del estudiante, ¿no? Pueden ser adaptados a los contextos, a los estilos también y al nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Bien. La característica de esta competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, es que tiene capacidades que implican tanto la interacción con los otros para poder evidenciar ciertos desempeños, por ejemplo, como hemos visto inicialmente, la capacidad interactúa con todas las personas, ¿no?, cuando dialoga con sus familiares o sus compañeros. En estos momentos está dando ese tipo de interacción. En otros momentos o circunstancias presenciales será distinto, naturalmente. También maneja conflictos de manera constructiva. Al momento de la deliberación, necesariamente tenemos que ser empáticos, necesariamente tenemos que comprender al otro, manejar nuestras emociones y de esa manera prevenir también ciertos conflictos que se puedan dar, ¿no? Asimismo, la capacidad de participar en acciones que promuevan el bienestar común, así como también el deliberar sobre los asuntos públicos. Todas estas implican poder relacionarse con las demás personas, poder dar su punto de vista, ser flexible, ser democrático, y poder tener esa capacidad de aceptar las diversas perspectivas de los demás, con un único fin, que es la búsqueda del bien común, de llegar a consensos. Bien. Gracias, Verónica, por la presentación. A continuación, como lo mencionamos en un inicio, nuestras ponentes responderán algunas preguntas que hemos seleccionado desde el chat en vivo y que ustedes han compartido con nosotros. La primera pregunta es para nuestra ponente Elba. Elba, ¿cuál es la importancia del docente como mediador en el desarrollo de las competencias del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que el rol del docente ha cambiado. Ya no es la persona que nos brinda los contenidos, porque ya tenemos una masiva información a través de las tecnologías. Este es un cambio que viene en estas tendencias que hemos visto en el video, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol ahora de nuestro maestro y de nuestras maestras? El de mediar, el de facilitar el aprendizaje. ¿Qué significa facilitar? Primero significa conocer cuál es la necesidad que va a responder mi estudiante. Para que él sea competente, tiene que tener la capacidad de resolver diferentes situaciones. ¿Y qué significa eso? Es movilizar estas capacidades. Para el caso de construyendo su identidad. Si yo tengo un estudiante, por ejemplo, que sufre de bulimia, ¿qué estará pasando? ¿Se está aceptando ese estudiante como es? ¿O cómo se está mirando? ¿Qué debería trabajar? ¿No? Tendríamos que trabajar la capacidad de valorarse a sí mismo. Si yo veo que en mi aula se están perdiendo cosas, ¿qué tendría que trabajar? Los valores y la ética. Si yo veo que en mi grado, en el tercer grado de secundaria, donde nuestros estudiantes van a sus reuniones sociales y están habiendo muchas situaciones situaciones sociales, ¿verdad? Donde hay consumo de alcohol, ¿qué tendría que yo mirar? Entonces, tenemos que mediar justamente con el contexto. Tengo que mirar en qué edad se encuentra mi estudiante, qué es lo que necesita mi estudiante mirar para poder resolver esa situación. Entonces,
como les decía, la mirada del maestro y de todos nuestros maestros es conocer el contexto del estudiante, el contexto donde se desenvuelve, para que a partir de ello se puedan planificar estas situaciones. Y estas situaciones no solamente provienen del maestro, estas situaciones son planteadas a los estudiantes. Por eso que nuestro rol de mediador ha cambiado. También hacemos partícipe de esta situación. ¿Qué es lo que ellos necesitan saber, necesitan conocer? ¿Qué tengo que promover? ¿Cuál es el propósito para yo llegar a esta situación? ¿Qué retos debo cumplir o debo ponerle a mis estudiantes para que ellos vayan midiendo esas capacidades? ¿Cómo voy evaluando estos avances? ¿Qué tendría que trabajar con la comunidad, con los actores de la comunidad educativa? Porque los enfoques transversales me permiten trabajar con la comunidad educativa. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿cuál es la importancia del rol del maestro como mediador en el desarrollo de las competencias? Diríamos que es vital, importante, sabiendo que ahora está cumpliendo un nuevo rol en estas tendencias actuales. Gracias. Muchas gracias, Selva. La siguiente pregunta es para nuestra ponente, Verónica. Verónica, una pregunta que creo que también tú has venido recalcando, pero que es de sumo interés de los participantes, ¿es necesario trabajar en una actividad de aprendizaje todas las capacidades de la competencia? Muchas gracias, Sara, y gracias a la persona que hizo la pregunta. Bueno, en realidad, en las actividades uno tiene que ir priorizando algunas capacidades, tiene que ir poniéndole la lupa, por decir así, focalizando algunas capacidades para que también pueda evaluar, ¿no? Y pueda desarrollar adecuadamente esa capacidad. Sin embargo, va a depender de la naturaleza de la actividad. Puede ser que se logre movilizar las 5 capacidades, que es muy complejo, pero va a depender también del nivel de desarrollo de la competencia del grupo de estudiantes. Generalmente no se puede trabajar, no se logra, ¿no? Movilizar las 5 capacidades focalizándolas en las 5, pero sí se puede, vamos a decir, focalizar, delibera en una actividad, pero naturalmente se están movilizando las otras. Por decir, estamos movilizando la capacidad de manejar conflictos, ¿no? De manera constructiva. Pero son algunos rasgos de esa capacidad. De interactúa también, son algunos rasgos. Pero la mirada, la lupa, vamos a decir, le estamos poniendo en delibera, con todo el proceso que implica y que toma también bastante tiempo, ¿no? Y repito, eso va a depender del grupo de estudiantes y de su nivel de desarrollo de la competencia. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Para finalizar, mencionaremos las ideas fuerzas de las exposiciones de hoy sobre cómo mediar el desarrollo de la competencia construye su identidad y la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica. En el bloque número 1 vimos a qué responde el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y cuáles son los enfoques en que se sustenta. Responde a las tendencias sociales actuales de la educación del siglo XXI y para ello, desde el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, busca formar estudiantes que desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa y comprometida con los valores cívicos, que aporten en la construcción de una sociedad democrática, institucional y participativa. En el bloque número 2 vimos la mediación del desarrollo de la competencia construye su identidad a través de una experiencia de aprendizaje integrada.
La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades con respecto a su nivel actual, para que puedan reconocerse y valorarse para alcanzar sus potencialidades, promoviendo relaciones positivas basadas en el respeto y la valoración a la diversidad con sentido ético. En el bloque 3 vimos la mediación del desarrollo de la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, a través de una experiencia de aprendizaje integrada y cómo se movilizan las capacidades, así como la importancia de la evaluación durante el proceso de aprendizaje. De esta manera, hemos llegado al final del webinar. Quiero recordarles que todos los webinars quedan guardadas en las páginas del Facebook de Perú Educa, por donde se está realizando esta transmisión en estos momentos, así como en la dirección web envivo.perueduca.p. Pido a nuestras especialistas, Verónica y Elba, que nos compartan sus palabras de despedida. Estimadas maestras y maestros, el reto todavía continúa y esperamos que estos espacios de aprendizaje nos permitan sumar a nuestra gran labor que tenemos de formadores. Gracias. Bien, agradecerles por su presencia a cada uno de ustedes. Los invito a seguir trabajando por las y los adolescentes del Perú, por formar ciudadanas y ciudadanos que puedan participar democráticamente en la vida social de nuestro país, de su región, de su comunidad y del mundo, seguir incitando a los estudiantes a poder desarrollar todas sus potencialidades, sus capacidades. Gracias. Muchas gracias a ambas y a ustedes docentes de todo el Perú y a todos los que nos acompañan en este webinar. Esperamos que este espacio de aprendizaje haya sido satisfactorio. Sigamos comprometidos con la educación y por favor no bajemos la guardia ante el COVID-19. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad y aprovechamos para recordarles seguir los protocolos recordados por el MINSA. Por este motivo y en símbolo de que seguimos protegiéndome, voy a colocarme la mascarilla e invito a Elba y a Verónica que hagamos lo mismo. Buenas tardes.